Hola hermanos y hermanas, soy Janet Mancera, sierva del Señor y Salvador Cristo Jesús. Hoy voy a hablar acerca de varios temas. Es un mensaje revelador que todos debemos saber y tener muy presentes estas cosas para no ser llevados cautivos ni perecer por falta de conocimiento. Isaías 5:13. Estamos en el fin de este sexto milenio, hermanos y hermanas, y sigue el séptimo y último milenio, en el que nuestro Señor Jesucristo gobernará sobre la tierra con sus santos escogidos. Vemos que se han cumplido todas las profecías de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21, de Isaías 24, que nos anuncian lo cerca que está el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vendrá por nosotros su iglesia primero, en el arrebatamiento de la iglesia. Seremos transformados y llevados al cielo. Y 7 años después de la tribulación, cuando ya se termina la tribulación, regresamos con Él. Y sucede todo lo que está profetizado, que va a arrojar al lago de fuego y azufre a todas las bestias que conforman a Babilonia la Grande, y obviamente al falso profeta y al antimesías, anticristo. Todos van al lago de fuego y azufre. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y vendremos con Él ya, con toda la gloria que Él nos habrá dado ya, porque recibiremos un cuerpo glorioso como el suyo. En el momento de ser arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos llevados a las nubes, y allá nos encontraremos con el Señor Jesucristo en las nubes. Iremos a las bodas del Cordero, mientras acá los que se quedan, que son los malvados, los incrédulos, los corruptos, los burlones, los tibios, ellos no participarán del arrebatamiento de la iglesia y se van a quedar acá para el tiempo de la tribulación de 7 años. Ellos son los que van a vivir ese tiempo. Nosotros no, hermanos y hermanas. Nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Puedes confirmarlo leyendo en Apocalipsis capítulo 5. Ahí está todo lo que yo estoy diciendo. En Apocalipsis 5 se nos testifica que la iglesia va a estar arriba en el cielo cuando el Señor Jesucristo empieza a abrir los sellos de juicio. Lee con oración ese capítulo, hermano y hermana, para que puedas aprender que realmente la iglesia estará arriba en el cielo cuando el Señor Jesús empieza a abrir los sellos de juicio. Y el primer sello de juicio que abre es la aparición del antimesías, anticristo, cuerno pequeño o asirio al mundo. Él va a ser un castigo para todas las naciones, para todos los corruptos. Él aparece justamente por tanto pecado y maldad. Es el primer sello de juicio que Dios abre. Todos los sellos empiezan a abrir cuando ya la iglesia está arriba en el cielo, y todos son castigos de Dios. En ese momento estamos en principio de dolores, hermanos y hermanas. Ya los juicios prácticamente iniciaron, pero se intensificarán cuando nosotros nos vayamos, cuando estemos arriba en el cielo. Todas las cosas que estamos viendo que están pasando estaban profetizadas que sucederían. Vemos que hay rumores de guerras, plagas, hambre y muchas cosas horribles están pasando en el mundo. Inundaciones, la tierra no para de temblar como ebrio, tal como estaba profetizado en Isaías 24, verso 20. Vemos que el amor del hombre se ha enfriado, que la maldad se ha multiplicado, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno.
Así que todo esto es muestra de que en cualquier momento la iglesia de Jesucristo se va, que el tiempo de la gracia se está acabando, que el tiempo de ser miembros de la iglesia de Jesucristo se acaba. ¿Estás preparado, hermano y hermana, para ver el santo rostro de Dios? ¿Estás preparado para escuchar la trompeta de su voz cuando nos llame, diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que seguirán después de estas? Así como le dijo al apóstol Juan el amado en Apocalipsis 4:1. ¿Estás preparado, hermano y hermana? Preparémonos en fe, en santidad y en conocimiento. En fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. En santidad, porque sin santidad nadie podrá ver su santo rostro. Y en conocimiento, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Necesitamos prepararnos en conocimiento, hermanos y hermanas. Necesitamos leer la Biblia, aprender lo que está escrito en ella. Les invito para que empiecen a leerla a partir del Nuevo Testamento, porque ahí está el nuevo pacto a seguir, que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Empiecen a leerla, hermanos y hermanas. Es importante que conozcan sus enseñanzas y que las apliquemos en nuestra vida. Por falta de conocimiento, el pueblo es llevado cautivo por falsos pastores, por falsos maestros, por falsas religiones, que lo único que hacen es poner carga sobre las personas y no les enseñan la verdad registrada en la palabra de Dios, en la Biblia. Solo les interesa sacarles dinero aprovechándose de su fe y de su ignorancia bíblica. La naturaleza gime, hermanos y hermanas, toda la tierra gime por el pecado, por la maldad y la corrupción del hombre. Por eso vemos tantas catástrofes naturales y sabemos que la ira de Dios se manifiesta en estas catástrofes naturales. Y además vemos un espíritu de confusión terrible. Ya muchas personas no saben quiénes son. Al mirarse al espejo no se identifican si son hombres, si son mujer o qué cosas son. Precisamente porque el gobierno que tenemos mundialmente es un gobierno de confusión. Eso significa Babilonia, confusión. Yo le digo por eso gobierno babilónico mundial de la bestia. Espero sea de bendición, hermanos y hermanas, todo lo que en este video les voy a comentar y que reforcemos nuestro conocimiento para que no seamos llevados cautivos ni perezcamos porque nos falta conocimiento. Por eso me tomo este trabajo, esta tarea. Esto no es fácil, hermanos y hermanas. Se requiere de mucho tiempo. Primero, preparándose para poder dar un buen mensaje, buscando el tema, con mucha oración, esperando que Dios me guíe, me oriente, porque yo le digo a Él que seas tú el que obre por medio de mí, amado Dios, que no sea yo, sino tú el que hable por medio de mí. Entonces, eso requiere de preparación espiritual, también secular, porque hay que estudiar, hay que preparar el mensaje bien, con escrituras, estar bien sustentado históricamente. Y también, hermanos y hermanas, esto requiere de tiempo. Esto no se hace así en un minutico o media horita. Después hay que coger el video, hay que editarlo, hay que renderizar, buscar las imágenes apropiadas. En fin, eso lleva tiempo, hermanos. Pero yo lo hago con mucho gusto, por amor a mis semejantes y por amor a Dios. Yo no recibo dinero por esto que hago, hermanos y hermanas. Bendiciones de Dios nada más. Pero yo no busco ni fama ni tampoco dinero. Lo que quiero es ayudar, hermanos y hermanas. Quiero que seamos muchos los que podamos irnos en ese arrebatamiento sublime que puede ocurrir en cualquier momento. Esto no es un juego, hermanos y hermanas. Va a ocurrir ese evento maravilloso en cualquier momento. El que algunas personas no crean que va a suceder no quita que sea real
y que vaya a pasar, porque escrito está y se cumplirá. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Los libros apócrifos. Dicen que hubo libros apócrifos que no fueron incluidos en la Biblia en los comienzos de la organización de esos libros, de esos manuscritos, para convertirlos en lo que hoy conocemos como la Biblia. La Biblia es un compendio de manuscritos antiguos que Dios reveló a sus siervos los profetas por medio de su Santo Espíritu. Es un libro sagrado. Y dicen que decidieron solo dejar 66 libros en la Biblia. Y dicen que ¿por qué no dejaron 67 o 65? Que ¿por qué tenían que ser 66? Y esto lo dicen, hermanos y hermanas, porque, bueno, si le añadimos un número más, ya sería el número de la bestia. Y la gente se horroriza. No sé por qué decidieron solo dejar 66 números. Creo que quizás fue porque Dios los inspiró a que fuera así. Y Él quiso que fueran solo los 66 libros los que conformaran la Biblia. Tal vez tiene que ver porque el número del hombre es el número 6, porque en el sexto día precisamente fue creado el hombre y la mujer. En el séptimo día Dios descansó. El número 6 es el número del hombre, el 7 es el de la perfección. Por eso son 7 días a la semana, por eso son 7 sellos que se abrirán, por eso son 7 trompetas y 7 copas. En total 21 juicios de Dios, pero siempre está el 7 por todos lados, hermanos y hermanas, porque es el número de la perfección de Dios. Y ya estamos finalizando este milenio en el que estamos. En el séptimo milenio, que es el próximo que viene, es el tiempo de la perfección. La tierra va a descansar de tanta corrupción, de tanta maldad, porque Jesucristo mismo va a gobernar la tierra con sus santos escogidos. Entonces habrá un gobierno justo, santo, habrá verdadera paz. Hay otros manuscritos antiguos que dicen que se encontraron en las cuevas de Qumran, que quedan cerca al Mar Muerto, en 1947, que fueron descubiertas por un británico llamado Sir Leonard Woodley, que fue guiado por unos pastores árabes nómadas, que descubrieron casualmente esos rollos con unos textos religiosos muy antiguos en esas cuevas. Y dicen que son prácticamente otros evangelios que en parte ratifican o corroboran la historia bíblica. Y dicen que deberíamos tenerlos en cuenta y estudiarlos también, como si fueran parte de la Biblia también. Pero, hermanos, personalmente no creo en esos manuscritos apócrifos. Alguna vez sí creí, pero ahora, analizando más la santa palabra de Dios, estudiándola más y viendo lo que está pasando, pues no me da confianza, porque hay mucha maldad, mucha mentira, mucho engaño. El mundo entero está manipulado por el maligno y también por su simiente que tiene acá en la tierra y que le sirven. Así que debido a ese engaño, pues es difícil creer, porque nos quieren confundir y engañar. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia, hermanos y hermanas. Personalmente estudio la Casiodoro de Reina de 1569 o la Reina Valera de 1960, que son las Biblias más antiguas, más puras. En esas creo, son las que tengo en físico en mi casa. No creo en las versiones modernas de la Biblia porque las han tergiversado para engañar y apoyar obviamente el discurso mentiroso de Babilonia la Grande que domina el mundo. Lee Apocalipsis capítulo 17, ahí se habla
de Babilonia la Grande. ¿Es cierto que Lucifer dirigía la alabanza en el cielo? Yo no sé si Lucifer dirigía la alabanza en el cielo, hermanos y hermanas, pero sí tiene que ver con la música, porque en la Biblia lo menciona, en Isaías capítulo 14, versos 10 al 11, y en Ezequiel capítulo 28, verso 13. Nombra sus arpas, nombra sus tamboriles y nombra sus flautas. Así que tenía que ver con la música, porque ahí lo nombran. Ojalá, hermanos y hermanas, puedan buscar esas escrituras que yo cito y las puedan estudiar también para que confirmen todo lo que les estoy diciendo. En cuanto al arrebatamiento, hermanos y hermanas, hay gente que dice, ¿es verdad que va a ser antes de la tribulación? Pues, hermanos, el capítulo 5 de Apocalipsis es testimonio de que va a ser antes de que Dios empiece a abrir los sellos de juicio, porque el castigo no es para nosotros, los redimidos, es para los que no se han arrepentido, los que no se han esforzado por hacer la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido redimidos, somos la novia que esperamos al novio y nos va a llevar a las bodas del Cordero, mientras acá se vive el tiempo de la tribulación. Ojalá puedan ver un video que hice que se llama A la hora que no pensemos. Está en este canal precisamente, en el canal que lleva mi nombre. Ahí lo pueden buscar, hermanos y hermanas, escriben el título A la hora que no pensemos y mi nombre ahí en el buscador de YouTube, en donde está la lupita, y así lo van a ubicar fácilmente. Ahí hablo bien claro acerca del arrebatamiento y estudio más profundamente el capítulo 5 de Apocalipsis, con el cual se nos enseña que la iglesia estará arriba en el cielo cuando el Señor Jesucristo empieza a abrir los sellos de juicio. Luego no vamos a estar aquí, vamos a estar allá arriba. Los que van a estar aquí, ya saben, son los que no participarán del arrebatamiento de la iglesia por su incredulidad, por su maldad, por su corrupción, etc. El avance de la ciencia, que incluye también la tecnología, es el cumplimiento de las profecías que están en Daniel 12:4, Mateo 24:14, Apocalipsis 11:3 al 13 y Apocalipsis 13:14 al 15. La profecía de Daniel 12:4 dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El tiempo del fin es en el que ya estamos. Muchos corren de aquí para allá. Son las migraciones, hermanos y hermanas. Y también la ciencia ha aumentado y la tecnología. Ya hacen clones, se hacen experimentos genéticos, crean robots humanoides. Existe la nanotecnología aún en gel, hermanos y hermanas. La IA, que es la inteligencia artificial, la que dicen sus propios creadores que llegará a tener conciencia propia. Y esto tiene que ver con la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versos 14 al 15, que habla de la imagen de la bestia que cobra vida y que hace dar de baja a todo el que no la adore. La profecía de Mateo 24:14 dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias a la tecnología, al internet, el evangelio es predicado por todo el mundo. Sin la tecnología, sin el internet, sería difícil que esto pasara. Tardaría más la gente en desplazarse de un lugar a otro para llevar el evangelio a otras personas. Y ya Elon Musk, el multimillonario, ha llevado la tecnología a la selva. Y ya los indígenas están enviciados con la tecnología y con la pornografía también. Pero así como llegan las cosas malas por medio de internet, también llegan las buenas.
y nosotros decidimos qué ver, qué aprender. Así que ya el Evangelio de Jesucristo llega a todos lados gracias al Internet. Y dice la profecía, y entonces vendrá el fin de la iglesia en la tierra, hermanos y hermanas, porque será levantada y llevada al cielo. Y siguen los 7 años de tribulación, de juicio, de castigo de Dios, que es la semana 70 de Daniel, o tiempo de la angustia de Jacob. Podemos relacionar el arrebatamiento de la iglesia con la plenitud de los gentiles, de la que se habla en Romanos capítulo 11, verso 25. Esa plenitud está por cumplirse o terminarse con la predicación del Evangelio por todo el mundo. Dice la profecía, y vendrá el fin. El fin es lo que sigue. Cuando seamos arrebatados, los que se queden aquí van a vivir el tiempo de juicio y castigo de 7 años. Pero dice la profecía en Romanos capítulo 11, verso 26, que toda Israel será salva. Israel, los creyentes que se conviertan en ese tiempo de tribulación, van a ser salvos y van a ser protegidos también. Y la profecía de Apocalipsis 11, 3 al 13, que habla de los 2 testigos que predicarán en el tiempo de la tribulación, se cree que quizás sean Enoc y Elías, que fueron arrebatados al cielo. Otros dicen que quizás será Daniel y Juan el amado, porque ellos vieron el tiempo del fin en visiones, pero lo vieron. Así que por eso dicen que son los 2 testigos, porque son testigos del fin. Pero no sabemos, independientemente de quiénes sean esos 2 testigos, hermanos y hermanas, se podrá ver cuando la bestia acabe con ellos y cuando a los 3 días y medio resuciten y sean llevados al cielo. Todo eso lo van a ver las personas que están acá en la tierra, como por medio de la tecnología, por medio del Internet. Así que, si no se hubiera desarrollado la ciencia y la tecnología, las profecías no se hubieran podido cumplir. Pero ya sabemos por qué medio es que todo el mundo va a poder saber cuando estos 2 personajes pues sean muertos y luego resuciten y sean llevados al cielo. ¿Dios ama a los pecadores? Dios ama a todo el mundo, hermanos y hermanas. Dice su santa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero aunque nos ama a todos, solo se salvarán los que le aman y los que le obedezcan. Quien crea en Jesucristo será salvo, no se perderá. Quien no crea es condenado. Juan 3:18. Aleluya. El problema es que no todos creen en el Salvador Jesucristo. Y bueno, también es cierto que no basta con solo creer. En Él debemos hacer su voluntad, hermanos y hermanas. Pero si un pecador, en el momento de morir, se arrepiente y cree en el Salvador Jesucristo, es salvo. Recordemos al ladrón en la cruz. El Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versos 43 al 47. Pero si alguien que es pecador y se arrepiente y cree en Jesucristo y sigue viviendo más tiempo, debe demostrar su amor a Dios, siendo obediente a los mandamientos hasta el fin de su vida terrenal. Juan 14:15. ¿Dios es todo? Eso que dicen, hermanos, que Dios es todo, que Dios es el aire, que Dios es el sol, eso lo dice, es una canción. Pero Dios no es todo. Él es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso,
pero eso no significa que Él sea todas las cosas. Es una falsa enseñanza de hombres. Debemos decir es que Dios es el creador de todas las cosas. También es falso decir que Dios es el universo. No, Dios creó todas las cosas. Él no es todo, porque entonces sería también el adversario, el maligno, y no lo es. El maligno es aquel que se rebeló contra Dios, que lo conoció, que lo vio, que lo amó, pero se le rebeló, decidió rebelarse, fue su decisión. Y junto con él arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, dice Apocalipsis 12. Es decir, se llevó a la tercera parte de los ángeles con él, que también decidieron seguirlo a él y no a Dios. Ellos no van a tener perdón porque conocieron a Dios personalmente y aún así le fueron infieles, lo traicionaron. El maligno fue una mala influencia para todos esos ángeles, porque prefirieron creerle a él, seguirle a él y no a Dios. Y también fue una mala influencia para Eva y para Adán. Con lo que pasó en el jardín de Edén, recordemos que el maligno a través de la serpiente tentó a Eva. Entonces él es el engañador y fue una mala influencia. Pero obviamente Adán y Eva tuvieron también la decisión. Pudieron haber seguido a Dios, pudieron haber sido obedientes, pero decidieron creerle a la serpiente antigua. ¿Dios mira solo nuestro corazón? Dios mira todo en nosotros, hermanos y hermanas, no solo nuestro corazón. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y así mismo piensa y obra la persona y así mismo se viste. Quien ama a Dios sencillamente es obediente y fiel a los mandamientos de Dios. Se porta a la altura lo mejor posible como un verdadero hijo de Dios. Es luz y sal para los demás, es decir, es un buen ejemplo. Debemos reflejar lo que somos. Si decimos que somos creyentes, cristianos o discípulos de Cristo, pues eso debemos reflejarlo en nuestra manera de comportarnos, de hablar, de vestir. Se debe nacer de nuevo, del agua, de la palabra de Dios que es vida y del Espíritu Santo. Debemos nacer de nuevo, dejando ese hombre pecador atrás y siendo diferentes, mejores personas en Cristo Jesús, llenos de amor, de comprensión y venciendo las tentaciones con mucha oración, con mucho ayuno, con la lectura de la palabra. Para eso es que son esas cosas, para fortalecernos y no caer en tentaciones y no desviarnos del camino que nos conduce al cielo. Por medio de la obediencia de nuestra fe es que podemos lograrlo. Yo sé que muchas personas dicen, es que Dios solo mira el corazón. Bueno, incluso yo lo he dicho. También la fe va acompañada con obras, hermanos y hermanas. Así que si yo amo a Dios, lo demuestro obedeciendo sus mandamientos y siendo una persona íntegra, honesta, correcta, y debo reflejar lo que soy en mi manera de ser, de portarme, de hablar, etc. ¿Dios quiere que demos diezmos al pastor? Eso que dicen algunos pastores, hermanos, que Dios quiere que demos diezmos al pastor, no está en la Biblia. Es un concepto de hombres. Más bien, los que quieren que les den diezmos y ofrendas son los pastores. Pero el diezmo se daba hasta el Señor Jesucristo. Después de Él se dan solo ofrendas. En Hebreos 7:8 se refiere al ministerio sacerdotal.
Los diezmos se daban para sostener a los sacerdotes levitas por sus labores sagradas en el templo. Después de Cristo Jesús, el templo somos nosotros, los que nos arrepentimos y seguimos a Jesucristo. Juan 1:12, Gálatas 3:26, 1 Corintios 3:16, 17, Juan 14:23. Somos el templo del Espíritu Santo desde Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo sobre los miembros de la iglesia. Eso podemos leerlo en Hechos capítulo 2. Y los miembros de la Iglesia de Cristo son todos los que se arrepienten, creen en el Señor Jesucristo y en adelante se esfuerzan por hacer su voluntad. Ya no interesa el color, la raza, la clase social, el país, nada. Todos somos uno en Cristo Jesús. Somos parte de su cuerpo. Lee Juan 1:12, lee Gálatas 3:26. Además, referente al diezmo, en Mateo capítulo 23, verso 23, dijo el Señor Jesucristo a los fariseos y a los escribas: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Habla en sentido pasado, hermanos y hermanas. Solo hasta él era necesario pagar los diezmos sin dejar a un lado la misericordia, la fe y la justicia. Todo iba junto, pero ellos, los fariseos y los escribas, solo diezmaban y no tenían en cuenta la justicia, la misericordia y la fe. Entonces era necesario hacer todo esto. Por eso el Señor les dijo, en sentido pasado, que era necesario pues dar el diezmo sin dejar de hacer aquello, sin dejar de tener fe, misericordia y justicia. Pero habló en sentido pasado, dijo, era necesario hacer. Malaquías capítulo 3, verso 10 es usado para hacer sentir mal a las personas, como ladrones a Dios. Es para imponer cargas a las personas. Dar ofrenda nace del corazón. Es por la fe que damos ofrendas. Es lo que quieran dar las personas al pastor o al evangelista. Si es en verdad un buen pastor o un buen evangelista, porque recordemos que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque no todo el que dice Señor realmente lo ama, su corazón está lejos de él. Entonces, por sus frutos los podemos conocer, hermanos y hermanas, siempre lo estoy diciendo. Un verdadero pastor que ama a las ovejas se interesa por ellas en estarles enseñando la verdad de la palabra de Dios y advirtiéndoles de los peligros. Es una atalaya también. Dice en 1 Corintios 9, 13 al 27, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, la palabra lo dice, lo enseña. Pero son ofrendas las que se dan. ¿Cristo Jesús vino a abolir la ley? Eso que dicen que Cristo vino a abolir la ley, no es cierto, hermanos y hermanas. Él vino a cumplir la ley y a perfeccionarla. No podemos decir que vino a abolirla, la cumplió y nos pide que seamos obedientes también a la ley, a los mandamientos que Dios nos dio. En Mateo 5, 17 al 37 dice el Señor Jesucristo claramente que ha venido a cumplir la ley y nos insta a que cumplamos los mandamientos. Dice su santa palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Y ojo a lo siguiente, hermanos y hermanas. Esto es muy importante. Están engañando a los pastores y líderes religiosos con el ecumenismo religioso. Me enteré que Roma y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, Babilonia la Grande, está comprando a pastores y líderes religiosos
para que permitan que se hagan conferencias acerca del ecumenismo religioso en sus congregaciones, las que ministran. Les están dando sueldos exuberantes a estos pastores para que permitan ese lavado de cerebro de sus ovejas, y están siendo piedra de tropiezo sin duda para ellas, permitiendo que las tuerzan de esta manera, hermanos y hermanas. Mejor les sería colgarse una piedra pesada en el cuello y lanzarse al mar. ¡Ay de ellos!, dice el Señor Jesucristo, porque son piedra de tropiezo para la fe de los creyentes. Y están ayudando en su destrucción, no en su salvación. Lucas 17, 1 al 3. Es como lo de la Plande, ¿recuerdan? La C-19. Hubo ministros del Evangelio o pastores o líderes religiosos que están dormidos, que son ciegos espirituales, que lanzaron a las ovejas, que ministran a las fauces del lobo, diciéndoles a las ovejas que fueran, que recibieran aquello punzante, que vaya, ustedes saben, en el brazo, para que supuestamente se salvaran y no se fueran a enfermar y a morir. Dice en Mateo 15, 14, que los guías ciegos que guían a otros ciegos, todos caen en el hoyo, es decir, se pierden, hermanos y hermanas. ¿Ven lo peligroso que es seguir a un líder religioso que está dormido o que está ciego espiritual? Porque son guías ciegos espirituales y hacen que las ovejas se vayan al hoyo junto con ellos. Por eso debemos tener cuidado de a quienes escuchamos, de a quienes leemos, de a quienes seguimos, hermanos y hermanas, porque hay lobos rapaces disfrazados de oveja, que dicen amar a Dios, pero su corazón en realidad está lejos de Él, y les interesa es el dinero. Se aprovechan de la fe de las personas y de su ignorancia bíblica para explotarlos y para controlarlos. La verdadera religión ante los ojos de Dios es amar, respetar y servir a nuestros semejantes y mantenernos sin mancha de este mundo corrompido. Es lo que dice en Santiago 1:27. Esa es la verdadera religión que debemos todos practicar. No es estar siguiendo a religiones mentirosas, a falsos pastores o falsos ministros del Evangelio que no aman a las ovejas, que no les interesa un comino si se salvan o no, sino que les interesa es el dinero. Y entonces muchos recibieron aquello que ustedes ya saben, eso punzante, y fueron engañados, aún incluso por sus mismos líderes religiosos dormidos, ciegos espirituales, que son parte de Babilonia la Grande sin duda. Además también porque les decían que perderían sus empleos si no recibían aquello y que no los iban a contratar dándoles trabajo si no tenían aquello, que eran tres cosas de esas. Ustedes ya saben, ustedes me comprenden, no puedo hablar muy claro por la ley mordaza que existe. A otros les decían que no podían entrar a cierto lugar, que no podían tomar un avión. Fue duro, hermanos y hermanas. ¿Lo recuerdan? A mí no se me olvida. No fue fácil para mí. Fue algo que impactó al mundo entero y acabó con la economía de los países. Los que no recibimos aquello, no podemos olvidarlo porque la pasamos duro. Fuimos perseguidos, fuimos rechazados y aborrecidos por muchos. Nos llamaron locos, conspiranoicos, fanáticos, ustedes ya saben. Y a mí hasta me nombraron a mi mamá en varias ocasiones. Me desearon la muerte. Me desearon que estuviera en prisión, encerrada porque era anti aquello. Sufrimos el rechazo, aún hasta de nuestra propia familia. Eso no se puede olvidar. Fue duro.
Yo tenía a mi madre en Nueva York y no la pude visitar porque me exigían aquello. Y pues yo no lo iba a hacer porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, me había mostrado el peligro. Y por eso yo empecé a decir a la gente que cuidado, que eso no era de Dios, que no recibieran eso. Y por eso me cerraron, me callaron la boca y me cerraron un canal en YouTube. Y nadie puede hablar de estos temas libremente, porque hay censura, hermanos y hermanas, no hay libertad. Realmente el gobierno de la bestia ya se está tomando el mundo. Va a ser un gobierno controlador, totalitario y tiránico. Y él va a ser un castigo para los que hoy nos tienen así. Nos tienen así, no podemos casi ni hablar, ya están persiguiendo hasta a los pastores, a los evangelistas cristianos, pero él va a ser el castigo que ellos se merecen, porque así como ellos han hecho con nosotros, así va a ser el antimesías con ellos, con los que hoy dominan el mundo, que son todos estos que les estoy mostrando aquí. Las familias más poderosas son las que dominan el mundo, hermanos y hermanas. Ellos son la bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, y de en medio de ellos sale el antimesías, y va a ser un castigo para ellos. Van a ser víctimas de su propio invento. Él es un castigo, es un sello de juicio que se abre cuando ya la iglesia de Jesucristo está arriba en el cielo. Aleluya. ¿Cómo me fortalecí yo, hermanos y hermanas, en ese tiempo duro en el que nos tuvieron encerrados? Con la oración, con la lectura de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me recordó escrituras muy importantes como esta, por ejemplo, que está en Mateo 16:25, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aleluya, bendito sea Dios. Y esta otra escritura, hermanos y hermanas, que se encuentra en Mateo capítulo 19. Dice, capítulo 19, versos 29 al 30, dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y dice el verso 30, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Estas escrituras, hermanos y hermanas, me confortaron. Gracias a Dios, Él me recordó todo esto y me fortaleció. Para eso es que leemos la palabra de Dios, para que esas escrituras, esas palabras vayan quedando grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en el momento dado en el que las necesitamos, el Espíritu Santo nos ayuda a recordarlas y nos fortalecen. Por eso la palabra de Dios es vida. Cuando Él le ofreció tomar agua a la samaritana y le dijo que si bebía de su agua no iba a tener más nunca sed, se refería a eso, hermanos y hermanas, a que su palabra es agua viva. Y nunca más tenemos sed, porque es la verdad que nos llena y que nos libera. Por eso Él dice: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. No caemos ya más en engaños de nadie. Somos libres en Cristo Jesús, porque su palabra es vida eterna. Y volviendo al asunto, hermanos y hermanas, a las prohibiciones de ese tiempo de la Plande, ustedes recuerdan, y tengamos presente que ya viene la segunda Plande, por ahí ya están hablando de otro bicho que va a hacerle daño a la humanidad y ya por ahí hay contagiados. Bueno, en fin, confiemos en Dios, hermanos y hermanas. Confiemos en Dios y en su palabra. Él es nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro sanador. Confiemos
en que Él cuida a sus ovejas, cuida a quienes le son fieles y hacen su voluntad. No vayan a correr a recibir eso, hermanos y hermanas. Si ya lo recibieron, no lo hagan más. Confíen en Dios. Recuerden, el que corre a salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo Jesús, la hallará. Si tú, hermano o hermana que me escuchas, que me estás viendo, aún perteneces a Babilonia la Grande, porque está dividida en dos, en Babilonia la comercial y en Babilonia la religiosa. Si perteneces a alguna de esas dos Babilonias, sal de ella, huye de ella, hermanos y hermanas. Jesucristo nos dice, sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni de sus plagas. Apocalipsis 18, 4 al 5. Gracias a Dios, Él me despertó, porque yo pertenecía a Babilonia la Grande, la religiosa. Estaba en una religión equivocada, mentirosa, en donde lo tienen a uno así, enceguecido, y lo ponen a estudiar cualquier cantidad de libros, y casi no se estudia el libro más importante y verdadero, que es la Biblia, que es donde está la profecía, que es donde nos muestra todo lo que está pasando. Porque es que en la Biblia está escrito, no en ningún otro libro. Es la Biblia la que nos muestra la verdad de lo que está pasando en el mundo. Y yo estaba enceguecida en esa religión. Estaba siguiendo a pastores ciegos, guías de ciegos también, porque yo era ciega espiritual. Gracias a Dios, ya Él me despertó. Gracias a Dios, ahora estoy despierta. Ahora sé la verdad, porque su Santo Espíritu me la ha enseñado, me ha mostrado. Y conozco más la Biblia. Yo antes la estudiaba, pero desde el 2020 para acá aún mucho más. Yo conozco de Cristo Jesús desde 1982, pero estaba en un camino equivocado. Ahora estoy en el correcto. Ahora estoy en la verdadera religión, pura y sin mácula delante de Dios, que es amar y servir al prójimo y mantenernos sin mancha de este mundo corrompido, obedeciendo a los mandamientos de Dios. Y eso estoy haciendo. Me esfuerzo por hacerlo cada día de mi vida. Y hermanos, salir de Babilonia no quiere decir que corramos al monte o a la selva a vivir. Quiere decir que pongamos en práctica las palabras de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, que amemos, respetemos y sirvamos al prójimo y nos mantengamos sin mancha de este mundo obedeciendo los mandamientos de Dios. Eso es salir de Babilonia, salir de la equivocación, salir de la mentira, dejar de seguir religiones falsas y a falsos pastores y ministros del Evangelio que lo único que buscan es lucro propio y no la salvación de las ovejas. Para salir de Babilonia debemos arrepentirnos de nuestros pecados, restituir si podemos hacerlo, orar a menudo, ayunar más seguido, estudiar la palabra de Dios diariamente. Pero estudiemos Biblias antiguas, hermanos y hermanas. Las Biblias modernas, las versiones modernas han sido tergiversadas, alteradas para confundir y engañar. Personalmente estudio la Reina Valera de 1960 y la Casiodoro de Reina de 1569. Son las dos Biblias que tenemos en físico acá en la casa. Son las que estudio. Y es las que recomiendo que estudiemos, porque son muy parecidas, hermanos y hermanas. Tengo las dos y puedo compararlas y son muy parecidas. Y amemos y sirvamos al prójimo y obedezcamos los mandamientos. Así nos mantenemos en fe, en santidad y en conocimiento. 3 cosas importantes para que podamos ver el santo rostro de Dios. ¿Por qué el conocimiento? Porque sin conocimiento somos engañados. Por eso los invito a ver los siguientes videos que están en esta lista, hermanos y hermanas.
para que adquieran ese preciado conocimiento. El conocimiento es poder. Si estamos bien despiertos, no caemos en las maquinaciones del maligno, ni de su simiente que le sirve acá en la tierra. Y porque el arrebatamiento o rapto de la iglesia está a punto de ocurrir, hermanos y hermanas, puede suceder en cualquier momento. Debemos estar preparados. Por eso los invito a que vean estos videos. Como les decía, yo no gano nada por lo que hago. Yo ni pido dinero por predicar, ni tampoco mis videos monetizan. Lo hago porque en verdad quiero ayudar. Dios conoce mi corazón. Recuerden, hermanos y hermanas, que el guía ciego, que guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Salgamos de Babilonia. Conozcamos la verdad. Aprendamos todas estas cosas que nos van a servir para nuestra vida. Y no se trata de tener miedo ahora. Confiemos en Dios. Él nos cuida, protege y bendice. No tenemos por qué tener miedo. Tenemos es que estar felices y contentos porque en cualquier momento suena la trompeta de la voz de Dios y nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. ¡Aleluya! Recuerdo que acá abajo del video, en la descripción, están los enlaces a mis otros espacios en internet. Ojalá los visites y te unas a alguno de los 2 grupos que tengo en WhatsApp y en Telegram. Por esos grupos publico mucho más a menudo cosas importantes que la iglesia debe saber, porque debemos estar bien informados para estar apercibidos y no caer en los engaños del maligno. No olviden suscribirse a este canal, darle me gusta al video, compartirlo para que podamos ayudar a más personas a despertar en Cristo Jesús. Él es el arca de salvación. Solamente por medio de Él podremos ser salvos. No hay otra manera, hermanos y hermanas. Hay gente que piensa que con saber quiénes dominan el mundo y luchar contra ellos a punta de leyes, van a poderlos vencer. Pero hermanos, la salvación es Cristo Jesús. No basta con saber quién manipula el mundo. Es Cristo Jesús en nuestro corazón, porque en cualquier momento ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Y solo los que tienen a Cristo Jesús en su corazón se van en ese arrebatamiento. Los que saben quién domina el mundo y están luchando contra ellos con las leyes que no van a valer nada después de que Dios nos saque de aquí, porque esto va de mal en peor, hermanos y hermanas. Si lees Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el 19, te vas a dar cuenta de lo que va a pasar. Hacia allá llevan el mundo. Entonces las leyes ya no van a servir para nada. Aquellas personas que piensan que porque las leyes ahorita los protegen y están luchando y todo eso, y sí, pudimos vencer y no sé qué. Cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, no van a participar porque no tenían a Cristo Jesús en su corazón. Solo van a participar los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, los que se han convertido a Él. Una vez que nos saque de aquí, esto va a ser terrible. Se empiezan a abrir los sellos de juicio. El primer sello de juicio que abre Dios es la aparición del antimesías al mundo. Y lee Daniel, capítulo 8, versos 23 al 25, para que sepas lo que va a hacer. Y lee también Isaías, capítulo 10, versos 5 al 12, para que sepas lo que va a hacer. Y también el capítulo 14 de Isaías, versos 24 al 25. Esto no va a ser fácil, hermanos y hermanas. Debemos aspirar a irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Si no estás listo, busca estar listo. Prepárate en fe, en santidad, en conocimiento. Orando a menudo, ayunando más seguido, estudiando la palabra de Dios diariamente, amando, respetando y sirviendo a nuestro prójimo y manteniéndonos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y vivir nuestra vida normal, tranquilos, estar relajados porque Dios nos acompaña, está con nosotros. En cualquier momento nos desaparecemos, hermanos y hermanas. Los que se quedan acá son los que van a sufrir.
nosotros nos vamos. Ojalá tú que me ves, que me oyes, seas uno de esos escogidos y que nos podamos ir al cielo. Aleluya. Nos veremos en un próximo video, hermanos y hermanas, con el favor de Dios. Y si aún estamos acá en la tierra y no nos hemos ido en el glorioso evento del arrebatamiento o rapto de la iglesia que está por suceder en cualquier momento, que la gracia y paz de Dios el Padre, de Dios su Santo Hijo Jesucristo, de Dios el Espíritu Santo, te acompañe, me acompañe y nos acompañe a todos los que por seguir a Cristo Jesús somos llamados santos. En el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Chao, hermano.